Para situarnos otra vez, lo que hacemos es siempre meternos en el tema para tratar de alguna manera caminar junto al pueblo de Israel. Estamos avanzando lentamente, pero el asunto es que estamos avanzando. Estamos avanzando, bueno, Israel anduvo 40 años por el desierto. Nosotros estamos tardando menos, ya estamos casi llegando a la tierra prometida. Así que estamos yendo más rápido que Israel incluso. Pero la idea es que nosotros nos metamos en la palabra de Dios. Dije desde el principio que lo correcto es que nosotros tendremos de meternos en el tiempo, meternos en la cultura, meternos en la situación, meternos en la geografía, meternos dentro para caminar con ellos, sentir lo que ellos sintieron, escuchar lo que ellos escucharon. De esa manera nosotros podemos interpretar un poquito mejor a la palabra de Dios. Podemos, cuando nosotros nos metemos, sentimos lo que ellos sintieron, escuchamos lo que ellos escucharon. Glorias a Dios. Por eso es la importancia de ir caminando junto a ellos en la palabra de Dios. En la enseñanza anterior vimos acerca del sostenimiento de los sacerdotes y levitas. Los dos, tanto los sacerdotes como levitas, fueron llamados para un servicio santo, un servicio especial. Los dos fueron consagrados, tanto los unos como los otros, para un servicio exclusivo. En este capítulo que hemos leído en la enseñanza anterior, estudiado, Dios se encarga de redactar cómo sería el sustento de esos hombres que Él eligió para el servicio, y su familia, su descendencia, sus generaciones, cómo se sustentarían, cómo vivirían. También hemos visto acerca de la purificación de los inmundos. Hemos visto, comparándolo con lo que escribe Hebreos. Ahí nosotros en el Antiguo Testamento, el escritor de los Hebreos dice, sí, la sangre de los machos cabríos, la sangre de los animales del Antiguo Testamento, las cenizas de la vaca alazana, servían para purificación, servían para perdonar pecados. Pues entonces dice el escritor de los Hebreos, cuánto más ahora, en esta dispensación de la gracia, cuánto más la sangre de Jesucristo nos limpiará de todo pecado, de obras muertas. Hablamos haciendo referencia en distintos textos de la palabra de Dios. Si en aquel entonces era eficaz, ahora es mucho más eficaz porque la sangre de Jesucristo tiene poder. Aquello solamente era un símbolo, pero esto es una realidad que nosotros podemos vivir en el día de hoy. Y también hemos visto acerca de la sentencia de Dios sobre Moisés y Aarón, cuando Dios le dice por su error, por su equivocación, por su pecado, le dice que no entrarán en la tierra prometida. Estaban ahí cerquita de llegar, pero no le hicieron caso a Dios o no le escucharon a Dios por su situación, por el cansancio que tenían, pero eso no le fue motivo para que Dios no emitiera una sanción, digamos. Eso es lo que nosotros aprendimos la semana pasada, es que la exigencia sobre los hombres y mujeres de Dios que ostentan un ministerio espiritual, la exigencia es todavía mucho mayor. Por eso es que le da la sentencia, no entrarán ni Moisés ni Aarón, porque consentían los dos en lo que estaban haciendo, entonces le dicen, no entrarán en la tierra prometida. También hemos visto en el último capítulo la muerte de María, la hermana mayor de Moisés y líder espiritual, y la muerte del primer sumo sacerdote que tuvo Israel, que es el sumo sacerdote Aarón, hermano también mayor de Moisés, que los dos mueren allí en el desierto en su caminar a la tierra prometida. Quedaba Moisés, todavía sigue junto al pueblo, transitando aún un tiempo más para llegar a la tierra prometida. Alan, entonces, nos metemos ahora sí en Números capítulo 21, tiene varios subtítulos. Mi Biblia tiene el rey de Arad ataca a Israel, la serpiente de bronce y los israelitas rodean la tierra de Moab. También tiene otros subtítulos más como Israel derrota a Seón y también Israel derrota a Og de Basán. Vamos a solamente analizar un solo capítulo en este día martes con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Versículo 1 al 3. Cuando el cananeo, el rey de Arab, que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel
por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo: si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo, y los destruyó a ellos y a sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar Horma. Note usted que en estos 3 versículos, le damos la bienvenida a Enzo, Luis. La alegría de verte, hijo. Me alegro de verte acá en la casa de Dios. Nosotros vemos acá que no se menciona a Moisés. No se menciona a Moisés. ¿Por qué? Según los estudiosos bíblicos, creen que estos 3 primeros versículos del número 21 fueron agregados después. Fueron agregados después a esta parte de la Biblia. Algunos creen que fue agregado por Josué, algunos creen que fue agregado por el escriba Esdras. Lo agregó acá como para testimonio, como confirmación o testimonio del cumplimiento de las promesas que Dios le hizo a Moisés. Repito, solamente estos 3 versículos no son correlativos. ¿Por qué? Porque aquí dice la Biblia que el rey de Arad. En Josué capítulo 12, versículo 14, ahí se menciona la destrucción de Arad. Allí menciona todos los reyes que venció Josué, líder del pueblo de Israel, a todos los reyes que Israel venció, mejor dicho, bajo el liderazgo de Josué, todos los reyes ahí. Josué capítulo 12 enumera todo, todas las ciudades que ellos destruyeron por la gracia, por el favor de Dios, por el poder de Dios. Entre eso menciona a a Arad. En el versículo 14, ahí está la destrucción, menciona cómo en los tiempos de Josué recién, ahí es donde Israel venció a Arad. ¿Me explico? ¿Me explico? Entonces, estos versículos no son correlativos, son más adelante, pero se agregan acá, repito, como testimonio de las promesas que Dios le hizo a Israel. Ahora vamos a otro tema. 4 al 9, la serpiente de bronce. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Amén. Otra vez más de lo mismo. Otra vez el pueblo quejándose, otra vez el pueblo murmurando contra Moisés, otra vez el pueblo murmurando contra Dios, otra vez quejándose de la comida que Dios le proveía en el desierto para que no se mueran de hambre, otra vez queriendo o deseando en su corazón volverse a Egipto, otra vez esta nueva generación, como dijimos. Usted ve, algunos que no tienen conocimiento leen la Biblia y piensan que es la misma generación porque es el mismo lenguaje, la misma mentalidad, pero en realidad hemos visto que esta generación ya es otra generación, no es la generación antigua la que salió de Egipto, sino que ya es otra generación. Esta generación que ahora son adultos, eran niños en aquel entonces cuando salieron de Egipto, pero sin embargo siguen hablando lo mismo, siguen hablando con los mismos términos que hablaban sus padres, siguen con la misma mentalidad que tenían sus padres.
Por eso es que no hay diferencia y la gente que lee así normalmente, rápidamente, no se da cuenta que realmente estamos en presencia de una nueva generación. Lamentablemente, la misma actitud que tenía esta generación, que tuvo la generación anterior, también esta generación lamentablemente lo tenía. Entonces, ahora estos versículos sí ya son correlativos a lo que veníamos hablando en los capítulos anteriores. Hemos visto en el capítulo anterior que Edom, ¿quién es? Esaú. Por eso dice hermanos. Edom no le dejó pasar por su territorio a Israel rumbo a la tierra prometida. Entonces, ¿qué pasó? Tuvieron que, por ejemplo, tenían que llegar a donde está la torre. Si Edom le dejaba pasar, o Esaú o Edom, tenían una línea recta y que le quedaba mucho más corto el camino. Pero como Edom no le dejó pasar por su territorio y le dijo que si pasaban ellos le iban a atacar, entonces ¿qué hace Israel? Tiene que hacer un camino mucho más largo. Y la lectura dice que ellos tuvieron que rodear a Edom. Para ir a esa misma dirección ellos tuvieron que rodear. Y por supuesto, la distancia en kilómetros se hizo mucho más larga. El camino fue mucho más largo. En ese camino, a causa del cansancio, a causa de la fatiga o de lo que sea, el pueblo de Israel, la Biblia dice, y hemos leído, que se desanimó. En su desánimo, ¿qué hizo el pueblo de Israel? Habló contra Moisés y habló contra Dios. ¿Cuándo habló el pueblo contra Dios? ¿Cuándo fue que el pueblo habló contra Moisés? Mal de Moisés. ¿Cuándo? Cuando se desanimó. Generalmente las personas, cuando entran en un estado de desánimo, hemos dicho cuando hablé sobre el desánimo específicamente, que la persona ve todo mal. Generalmente la persona que está desanimada ve todo mal, no ve las cosas buenas, ve las cosas malas. Generalmente cuando uno está desanimado habla mal de alguien. Y lamentablemente cuando la persona está mal, habla mal de otros. Y lo más fácil que hay es hablar de quién, hablar del líder, seguro. Lo más fácil que hay es cuando una persona está desanimada, ¿a quién atacan? Al líder, a la cabeza, seguro. Y después también a Dios. Es normal. No es solamente en esta presente generación, sino que a través de la Biblia, la palabra de Dios, vemos estos tipos de acciones. Por eso es que los líderes a veces son atacados en demasía, porque depende del estado de ánimo de la gente, a veces también. En este caso entonces ellos, como estaban desanimados, comenzaron a hablar en contra de Moisés, empezaron a hablar en contra de Dios y empezaron a echarle la culpa a él por la situación que estaban viviendo. Ellos no estaban tantos años dando vueltas. ¿Sabe qué? Le voy a decir algo. Ellos para esta altura hace rato ya tenían que estar en la tierra prometida. Todavía seguían dando vuelta. Pero ¿por causa de quién fue? ¿Por causa de Moisés ellos estaban dando vuelta? ¿Por causa de Dios ellos seguían dando vuelta en el desierto? ¿Por qué fue? Por su propia culpa, por su propia responsabilidad. ¿Se acuerda que cuando vinieron los 12 espías, se acuerda? Ahí fue la última gota que rebosó el vaso, que dos hablaron, sí, vamos a comerlo como pan. Y 10 del otro decían, no, eran como langosta. Y el pueblo murmuró, lloró, se quejó, designó un capitán para volverse a Egipto. Entonces dijo, listo, volvé otra vez camino del Mar Rojo, volver para atrás. Vuelvo a preguntarle de nuevo, ¿era de Moisés la culpa por lo cual ellos dieron tanta vuelta? ¿Era de Dios la culpa? ¿De quién era la culpa? Del pueblo. Sin embargo, ahora nosotros le vemos al pueblo que hablando mal en contra de Dios y echándole la culpa a Moisés.
Generalmente las personas le cuesta hacerse responsable de sus errores. Pero esto no es ahora, no era en el tiempo de Israel, sino que era mucho más antes incluso. Cuando la primer pareja, Adán y Eva, pecaron, ¿qué sucedió ahí? Vino Dios y le dice a Adán, pero Adán, qué macana, ¿eh? Qué macana que te mandaste, ¿cómo pudiste hacer eso? Ah, Señor, la mujer que tú me diste. Por eso, fíjese que esto es tan viejo, pero no aprendemos. La mujer que tú me diste, ya se salcó el lazo. Eva, ¿qué pasó? Qué macana, ¿eh? La serpiente, Señor, la serpiente. Tirándole la responsabilidad a otro, tirándole la culpa al otro. Y cuando llega la serpiente miró, ya no había más nadie. Pero el hecho de no hacerse responsable de sus actos, de sus errores, es un síntoma de inmadurez. La persona que sabe hacerse cargo de sus hechos es un síntoma de una persona madura. Y eso es lo que le lleva a corregir, a mejorar, a crecer. Entonces aquí nosotros vemos al pueblo enojadísimo con Moisés, cuando en realidad ellos mismos tenían la culpa de haber andado tantos años por el desierto. Es más, y todavía no aprendían, todavía seguían cometiendo los mismos errores. Seguían cometiendo los mismos pecados. Eso es cuando uno no se hace responsable de sus hechos. Sigue cometiendo los mismos errores. Repito esto y que lo quede. Cuando uno no se hace responsable y le echa la culpa al otro, es síntoma de inmadurez. Esa persona no crece, sigue cometiendo los mismos errores. Porque es fácil. Se le lava las manos, le echa la culpa al otro. Él no tiene la culpa. Ella no tiene la culpa. Como no se hace responsable, seguirá cometiendo los mismos errores siempre. Ellos ya llevaban 40 años en el desierto, 40 años. Y todavía seguían con esa misma pobre mentalidad de la que salieron de Egipto después de tantos años de servidumbre. Entonces, ¿Dios qué hace? La ira de Dios otra vez se desata sobre el pueblo de Israel. ¿Y Dios qué dice? La Biblia, Jehová envió serpientes ardientes. La Nueva Traducción Viviente dice que Dios envió serpientes venenosas. A causa de esas serpientes ardientes o venenosas, murieron otra vez, murieron muchas personas. Increíblemente el pueblo hasta esta altura todavía no aprendían que las quejas, las críticas, las murmuraciones, las rebeldías no agradaba a Dios, sino que eso producía la ira de Dios y producía la muerte de mucho pueblo. ¿Cuántas veces ya vimos que el pueblo murmuró, se rebeló, desobedeció, se quejó? ¿Cuántas veces ya vimos miles de personas muertas, los que están siguiendo los estudios los martes? Ya miles de personas murieron y todavía seguían muriendo a causa del mismo pecado. Pero no se asuste, hoy todavía sigue siendo igual. Hay cosas que a veces no sé por qué a las personas le cuesta demasiado aprender. Por supuesto, cuando ellos vieron la situación de que se estaba muriendo la gente, se estaban muriendo los familiares, ¿qué hicieron? Como siempre, cuando estaban en aprietos, otra vez a Moisés. Moisés, hace algo, ten misericordia, ayúdanos. Y otra vez Moisés, como siempre, ¿qué hacía? Otra vez oraba a Dios. El pueblo acudía a Moisés, Moisés acudía a Dios y otra vez Moisés orando, pidiendo misericordia a Dios, pidiendo guía a Dios,
para ver qué haría con este pueblo rebelde, desobediente, quejoso. Iglesia, quiero que aprendamos por lo menos que en la enseñanza que estamos dando, que a Dios le molestan las quejas. Sea agradecido, esa es la voluntad de Dios. Sea agradecido con lo que tienes. Tienes hoy un cocido con pan viejo. Gracias por ese cocido con pan viejo que voy a cenar. Debemos aprender a ser agradecidos a Dios. Esa es su perfecta voluntad. Dios entonces le da una salida. Dios le da una alternativa al pueblo de Israel. A través de Moisés le dice que se haga serpientes ardientes para que cuando la gente mire a esa serpiente colocada en un palo, en un asta, lo único que tenía que hacer cuando era mordida por la serpiente era mirar a esa serpiente hecha por Moisés en la obediencia a Dios, y esa persona, por mirar a esa serpiente, no moría. De alguna manera Dios estaba haciendo que el pueblo de Israel le mire a Dios, se vuelva a Dios y que entienda de la misericordia de Dios. Era lo único que tenía que hacer, Lo único que hacer. Dios le dice, levanta un palo, un asta, mete una serpiente que fabricás, semejante a esas serpientes ardientes o venenosas, y la gente que mira ahí, y así fue. Toda persona que era mordida por la serpiente, ardiente o venenosa, miraba a esa serpiente hecha por Moisés, y la Biblia dice que esa persona vivía. Glorias a Dios. En el versículo que leyó, en los versículos que leyó Alan, versículos 8 y 9, mi Biblia por lo menos está escrita en letras rojas. No sé si la suya también. Todo lo que está en rojo es porque es simbólico o profecía de Jesús. Lo que está en letras rojas es porque está hablando, es un anticipo, una profecía, algo que está hablando de Cristo. Por eso es que Jesucristo, en Juan 13, 14 y 15, capítulo 3, versículo 14 y 15 dice: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús toma este relato de Números capítulo 21, que está profetizando acerca de Jesús, que así como la serpiente fue puesta en un palo o en un asta, así mismo el Hijo del Hombre tendría que morir por los pecados de la humanidad, para que las personas que miren a Él tengan la vida. Y Jesucristo está recordándose de esos dos versículos de Número 21, dice: así como esa serpiente, así el Hijo del Hombre será levantado. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Usted también estaba condenado a la muerte. Así como aquellas personas que eran mordidos, estaban condenados a la muerte. ¿Sí? No había médico que les salve, no había doctor, no había ciencia que les salve. Ellos eran mordidos, y el que era mordido por esas serpientes sabía que era la muerte segura. Qué momento, Cuando uno era mordido ya tenía que esperar solamente la hora, sabiendo que tenía que empezar a despedirse de sus familiares. Era cuestión de horas o minutos, no sé cuánto llevaba el veneno a hacer efecto, pero sabía que tendría que empezar a despedirse de sus seres queridos, de sus familiares, porque era la muerte segura. De la misma manera, usted y yo estábamos condenados a la muerte. Estábamos condenados a la muerte eterna. Estábamos condenados a la muerte espiritual. Estábamos condenados a lo que sería después la muerte segunda que habla Apocalipsis. Estábamos condenados al infierno eterno. Estábamos condenados al lago de fuego. No había escapatoria, no había salida. Pero glorias a Dios que el Padre envió a su Hijo
para nacer en Belén. Este Jesucristo, Hijo de Dios, cargó con el pecado de todos los hombres, llevó sobre sus espaldas el pecado tuyo y el mío, estuvo dispuesto a ir hasta la cruz, y murió en esa cruz como el vil pecador, como el peor de los malvados hombres, siendo santo, justo, sin pecado. ¿Para qué? Para que nosotros hoy podamos simplemente, cuando estábamos muertos en pecados, en delitos y en pecado, podamos mirar a Jesús y podamos ser justificados por la fe en Él. Porque todo aquel que en Él cree no se pierde, tiene vida eterna. Todo aquel que en Él cree no muere, tiene vida eterna. Nosotros hoy tenemos la posibilidad solamente de creer en Él. El que no cree ya ha sido condenado, pero el que cree tiene la esperanza de la vida eterna. Glorias a Dios por eso. Usted y yo debemos mirar a Él, debemos creer en Él, aceptarlo a Él, tenerlo en el corazón, seguirlo a Él, mirarlo a Él. Si usted no quiere morir acá en el desierto, si usted no quiere morir acá, quedarse en el momento del arrebatamiento, entonces crea en Cristo y mírele a Cristo también, como dice el escritor de Hebreos capítulo 12, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si usted no quiere menguar en la fe, si usted está determinado a llegar hasta el final, entonces hágame el favor, como hacían los israelitas en aquel entonces, mire a Jesús, para que de esa manera tenga la salvación eterna para la gloria de Dios. Versículos 10 al 20, por favor. Después partieron los hijos de Israel y acamparon en Obot. Y partiendo de Obot, acamparon en Ije-Abarim, en el desierto que está enfrente de Moab, al nacimiento del sol. Partieron de allí y acamparon en el valle de Sered. De allí partieron y acamparon al otro lado de Arnón, que está en el desierto y que sale del territorio del amorreo, porque Arnón es el límite de Moab, entre Moab y el amorreo. Por tanto, se dice en el libro de las batallas de Jehová, lo que hizo en el Mar Rojo y en los arroyos de Arnón, y a la corriente de los arroyos que va a parar en Ar, y descansa en el límite de Moab. De allí vinieron a Beer. Este es el pozo de cual Jehová dijo a Moisés, reúne al pueblo y les daré agua. Entonces cantó Israel este cántico, sube, oh pozo, a él cantad. Pozo el cual cavaron los señores, lo cavaron los príncipes del pueblo y el legislador con sus báculos. Del desierto vinieron a Matana, y de Matana a Naaliel, y de Naaliel a Bamot, y de Bamot al valle que está en los campos de Moab, y a la cumbre de Pisga, que mira hacia el desierto. Amén. Ejércitos tienen sus marchas oficiales de guerra. ¿De dónde salió todo esto? Y uno de los impulsores de todo esto es el pueblo de Israel. Como en muchísimas cosas, Israel es realmente la esencia donde muchas cosas se lo imitó al pueblo de Dios. Incluso cosas que vienen desde la antigüedad, desde aquel entonces. Realmente estos israelitas eran tremendos. También tenemos que destacar las cosas buenas. Ellos cantaban sus marchas para animarse unos a otros, para alentarse unos a otros, y eso lo hacen los ejércitos hoy. Cantan canciones cuando están yendo, cuando están en una zona desfavorable, cuando hay cansancio, cuando hay fatiga. Entonces hacen los jefes que la tropa cante cántico de guerra, marchas de guerra, y de esa manera poder alentarse los unos a los otros. Eso no es de ahora, eso ya lo hacía el antiguo ejército de Israel. También el versículo 14 que leyó Alan habla acerca de el libro de las batallas de Jehová. El libro de las batallas de Jehová. Estuve mirando y hay un estudioso que dice que considera que ese libro de las batallas de Jehová es un manual o un libro que Moisés escribió para Josué, que fue su sustituto. Moisés ya antes de morir ya sabía que Josué sería el sucesor en el liderazgo de Israel porque Dios se lo había anticipado.
Pero antes de todo esto, ¿qué hizo Moisés? En ese libro de las batallas de Jehová, según este estudioso y según varios estudiosos coinciden en que Moisés escribió un manual para nosotros sería hoy un manual de capacitación en el arte de las guerras para instrucción del futuro líder llamado Josué. También dice que en este libro de las batallas de Jehová, Moisés da instrucciones a Josué acerca de la utilización de las armas que utilizaba Israel en aquel entonces. O sea, estaba Moisés ya preocupado por el legado, por la persona que quedaría después que él ya no esté más. ¿Y qué es lo que hizo entonces? Escribió en letras un manual de instrucción que le sirva a Josué. Un buen líder hace eso también, ¿eh? Un buen líder también se preocupa por el legado, por dejar algo. Cuando ya no está, entonces hay alguien que toma, hay un pueblo que está firme. Entonces eso es parte del legado. Y Moisés, tremendo hombre de Dios, súper avanzadísimo para la época en la que estaban, ya estaba previendo estas cosas, seguramente no por la sabiduría de Moisés, sino por la sabiduría que Moisés recibió de Dios, el que creó todas las cosas. Es increíble las cosas que Dios ya hacía en aquel entonces para con el pueblo de Israel, para con los siervos de Dios. Vamos, versículos 21 al 30. Entonces envió Israel embajadores a Sehón, rey de los amorreos, diciendo: pasaré por tu tierra, no nos iremos por los sembrados ni por las viñas, no beberemos las aguas de los pozos, por el camino real iremos hasta que pasemos tu territorio. Mas Sehón no dejó pasar a Israel por su territorio, sino que juntó Sehón todo su pueblo y salió contra Israel en el desierto, y vino a Jaasa y peleó contra Israel. Y lo hirió a Israel a filo de espada, y tomó su tierra desde Arnón hasta Jaboc, hasta los hijos de Amón, porque la frontera de los hijos de Amón era fuerte. Y tomó Israel todas esas ciudades, y habitó Israel en todas las ciudades del amorreo, en Hesbón y en todas sus aldeas, porque Hesbón era la ciudad de Sehón, rey de los amorreos, el cual había tenido guerra antes con el rey de Moab, y tomado de su poder toda su tierra hasta Arnón. Por tanto, dicen los proverbistas: venid a Hesbón, edifíquese y prepárese la ciudad de Sehón, porque fuego salió de Hesbón y llama de la ciudad de Sehón, y consumió a Ar de Moab, a los señores de las alturas de Arnón. Ay de ti, Moab, pereciste, pueblo de Quemos. Fueron puestos sus hijos en huida y sus hijas en cautividad por Sehón, rey de los amorreos. Mas devastamos el reino de ellos. Pereció Hesbón hasta Dibón, y destruimos hasta Nofá y Medebá. Amén. En este caso, Moisés hace lo mismo que había hecho antes con Edom, los edomitas, que eran los descendientes de Saúl. Lo mismo, vamos a pasar por el territorio, no vamos a ocupar nada, y si ocupamos vamos a pagarte. En el caso de los edomitas, la respuesta fue: no pasarás, no pasarás. Y si intentas pasar, el ejército saldrá armado contra ti. Ese mismo mensaje manda ahora a Sehón, rey de los amorreos. En este caso, Sehón no solamente que no los dejó pasar, sino que ahora, peor aún, ahora este rey decide atacar a Israel sin necesidad que pase. Donde ellos estaban acampados, fueron atacados por Sehón. O sea, las cosas se complicaron todavía un poquito más, ¿sí? Repito, antes no le dejaron pasar, pero ahora no solamente que no le dejaron pasar, sino que ahora le atacaron cuando ellos iban
realmente en son de paz. Eso es lo que le decía a Moisés y le hizo saber a través de sus mensajeros. Quiero decirle algo a usted que está escuchando en esta noche. No perdamos de vista el lugar donde estamos. No nos olvidemos que estamos caminando junto a Israel rumbo ¿a dónde? A la tierra prometida. En ese camino, rumbo a la tierra prometida, Israel tuvo mucha oposición, tuvo muchas trabas, tuvo persecuciones, tuvo mucho camino difícil que transitar para llegar después finalmente a pisar la tierra prometida. Lo mismo es hoy. ¿Usted dónde está yendo? Al camino a las promesas que Dios tiene para su vida, ¿sí? Dios tiene promesas para tu vida. Hay grandes promesas de Dios con cada uno de nosotros. Pero quiero decirte algo. Que el hecho que Dios te haya prometido algo no significa que tú vas a llegar fácilmente a esas promesas. En camino a esas promesas que tiene de parte de Dios, te puedo asegurar que al igual que Israel, también tendrás oposición, también tendrás luchas, también tendrás trabas. Pero también quiero decirte algo, que el Dios que te acompaña es más grande que todas esas luchas, trabas y oposiciones que puedas llegar a tener en el camino. El hecho de que tú llegues a alcanzar la tierra prometida no depende de cuán grandes sean tus adversarios, no depende de cuán grandes sean tus enemigos, porque por más grande que aparezcan tus enemigos que se levantaron contra ti, por más grande que parezcan esos enemigos que se levantaron contra ti, son demasiado pequeños en comparación con el Dios que te llamó, con el Dios que te acompaña, con el Dios que está contigo. Son demasiado pequeños. Entonces, ¿qué es el que puede limitar al cumplimiento de la promesa? Eres tú mismo. ¿De qué depende que tú llegues a las promesas o no? Depende de ti, de cuán dispuesto estés a creerle a Dios y a obedecerle a Dios. Repito, el hecho de que Dios tenga grandes promesas no significa que sea fácil llegar a las promesas. Necesitarás pasar por un proceso primeramente para llegar a pisar la tierra prometida. Y vuelvo a repetir, depende de ti llegar a las promesas, porque los adversarios que tienen no son nada comparable con Dios. Depende de cuánto tú deseas creerle a Dios y hasta dónde estés dispuesto a obedecerle a Dios. Ahí está el secreto del éxito para llegar a la tierra prometida, porque a veces le creemos y a veces no le creemos, a veces le obedecemos y a veces no le obedecemos. Esa gente que vive así, una gente de doble ánimo, que a veces le cree, a veces no le cree, a veces le obedece, a veces no le obedece, según sus circunstancias, según su situación, le puedo garantizar que si no cambia su actitud, esa persona no llegará a la tierra prometida. O por lo menos llegará mucho más tarde de lo que Dios tenía en su plan original. Entonces yo te animo a que usted le crea siempre a Dios, le obedezca siempre a Dios, para que todas las promesas se realicen en tu vida. Y no solamente que se realicen, sino que puedan llegar al cumplimiento lo más antes posible. Ellos ya hacían 40 años ya andando por el desierto. No fue por culpa de Dios, repito. Fue por la incredulidad, por la desobediencia, por la rebeldía de ellos. Por eso es que hoy a veces muchos llegan temprano a la tierra prometida. Hay muchos que crecen rápido, hay muchos que usted le ve creciendo, conquistando promesas, conquistando lugares, conquistando territorios, porque son gente que le han decidido obedecerle y le han creído a Dios y le seguirán creyendo. Y porque hay otros que le cuesta demasiado alcanzar las promesas, porque se parecen mucho con Israel, andan según su circunstancia. Israel era un pueblo muy circunstancial, y los creyentes circunstanciales demoran demasiado para alcanzar las promesas divinas. Según su situación le creen o no. Según su situación le obedecen o no.
Volviendo acá al texto de la palabra de Dios, la Biblia dice que Israel venció a Sehón por la gracia de Dios y habitó en todas las ciudades del amorreo. Glorias a Dios por eso. Este enemigo se levantó contra ellos, pero Dios le dio la victoria porque mayor es Dios. Ellos no le vencieron a Sehón porque tenían super armas, fue porque Dios estuvo con ellos. Estos reyes eran mucho más poderosos que Israel, tenían muchas más armas que Israel, tenían mucho más entrenamiento que Israel, pero ellos los vencieron. ¿Por qué? Porque Dios estaba con ellos y ellos estaban en la obediencia a Dios, y donde hay obediencia, allí hay bendición. Versículo 31 al 35, Alan, por favor, y estamos llegando al final de la enseñanza del día de hoy. Así habitó Israel en la tierra del amorreo. También envió Moisés a reconocer a Jazer, y tomaron sus aldeas y echaron al amorreo que estaba allí. Y volvieron y subieron camino de Basán, y salió contra ellos Og, rey de Basán, él y todo su pueblo, para pelear en Edrei. Entonces Jehová dijo a Moisés: no le tengas miedo, porque en tu mano lo he entregado, a él y a todo su pueblo y a su tierra, y harás de él como hiciste de Sehón, rey de los amorreos, que habitaba en Hesbón. E hirieron a él y a sus hijos y a toda su gente sin que le quedara uno, y se apoderaron de su tierra. Amén. Gracias, Alan. Bueno, y ahora acompañemos con el teclado. Y después sigo con la afirmación. Estos versículos de la palabra de Dios relatan dos victorias más que tuvo Israel en camino a la tierra prometida. Justo me está sacando la foto, van a pensar otra cosa. Chao, el que está mirando la filmación cortó la filmación. Dos reyes más que fueron vencidos por Israel en camino a la tierra prometida. Me da la impresión a través de la palabra de Dios que cuanto más cerca estaban de la tierra de la promesa, más oposición había. Fíjese que ellos ya estaban cerca de la tierra prometida otra vez, por segunda vez. Y ya cuántas guerras ellos ya han tenido. Sin embargo, no han tenido casi guerras antes. Pero cuanto más se acercaban a la tierra prometida, más adversarios aparecían, más guerras había, más lucha había, más pleito había, más de todo había. Por eso digo que cuanto más cerca de la promesa estás, más oposición habrá. 38 años atrás, ellos ya estaban otra vez cerca de la promesa. ¿Se acuerda cuando envió los 2 espías? Ahí ellos estaban cerca de alcanzar la tierra prometida. Ya estaban cerca. Hacía 38 años atrás. Pero en ese tiempo también había alguien que estaba trabajando para impedir que Israel llegue a la tierra prometida. ¿Quién era? El adversario, Satanás. Fue el adversario Satanás que trabajó en aquel entonces utilizando a esos 10 espías. Fue él que mantuvo cautivo en la mente al pueblo para que se designe un capitán para volver a Egipto. Fue él el que mal influenció al pueblo para que decida o quiera volverse a Egipto. Y lo logró. Tristemente. El adversario logró 38 años atrás que Israel vuelva para atrás otra vez. Y ahora cuando estaba cerca otra vez, por supuesto que se levantó con todo otra vez. ¿Para qué? Para que Israel no llegue nunca jamás a pisar la tierra prometida.
que Dios ya le había hecho a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Pero aquí había alguien otra vez, era el mismo, era otra generación esta. No es la misma generación de Números 13. Esta es otra generación, pero el adversario era el mismo. Nosotros somos otra generación distinta a ellos, pero el adversario es el mismo y pelea lo mismo. Y cuanto más cerca está de lograr lo de Dios, es cuanto más se levanta. Aleluyas. Iglesia del Señor Jesucristo, si hay algo que el diablo no quiere, es que tú llegues a la tierra de la promesa. Si hay algo que él no quiere, que tú llegues a que las promesas de Dios se cumplan en ti. Por eso es que tal vez hay muchos que están cerca de alcanzar promesas, y es cuanto más fuerte están sintiendo esa oposición. Tristemente, en los años que tengo en los caminos de Dios, hemos visto con mi esposa muchas personas a un paso de la bendición. Hemos visto a muchas personas a un paso del cumplimiento de grandes promesas. Hemos visto a muchas personas a un paso de lograr grandes victorias. A muchos le hemos visto alcanzar, pero a muchos también le hemos visto ahí retroceder, justo ahí, tirar la toalla, justo ahí dar un paso al costado, justo ahí retroceder, como lo hizo Israel 38 años atrás. Por eso te aliento a que si estás pasando esos días difíciles, si estás pasando esos momentos tal vez más terribles, o si aquí a un tiempo lo pases, porque tal vez estoy profetizando para alguien que va a pasar un Getsemaní. Cuando pases por esos momentos de desiertos, esos momentos de soledad, esos momentos de lágrimas, tienes que saber algo. Acuérdate, por favor, que lo más probable es que estés muy cerca de alcanzar las promesas de Dios. A la barra mandaramacay. Era sojota randalay. Jesucristo te dará la fuerza para soportar. Cuando Jesucristo estaba cerca de llegar al cumplimiento de su propósito, que era morir en la cruz por todos nosotros y darnos la salvación, fíjese usted que fue el adversario cuanto más se abalanzó contra Jesús para que no llegue al propósito. ¿Fue así o no? Durante todos los años de Jesús, el diablo se volvió contra él para destruirlo, porque él anda como alrededor buscando a quien devorar. No es que viene y se va, no, viene, como decía Manamirta en la vigilia, de acá, de todos lados viene como para impedir los planes de Dios en las personas. El adversario lo hizo con Jesús desde su nacimiento, allá cuando Herodes mandó a matar a los niños menores de 2 años. Era el plan matar a Jesús. Cuando fue bautizado y después de 40 días de ayuno, el diablo le tentó a Jesús para que erre, para que peque. Le tentó. Y así esporádicamente le vemos al diablo luchando contra Jesús para que él no siga con el propósito. Pero cuando estaba cerca, el infierno entero se volvió contra Jesús. Ese fue el Getsemaní, cuando Jesús sudaba grandes gotas de sangre. Era el propio diablo influenciando a las personas que azotaban a Jesús.
influenciando a las personas. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Fue en ese momento, antes de llegar al propósito final, a la tierra, cuando él dijo: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lo que estoy diciendo es que cuando Jesús estaba más cerca de cumplir el propósito, es cuando el adversario más se levantó contra él para impedir que llegue. Lo mismo sucedió con Israel, lo mismo sucederá contigo. Cuanto más cerca esté del cumplimiento de la promesa de Dios, es probable que pases por las peores adversidades, de un lado, de otro. ¿Sabe qué es lo que creo? Me parece que yo estoy cerca de la promesa. Con todo lo que estamos viviendo últimamente, creo que estamos muy cerca del cumplimiento. Si me guío por esta palabra, entonces, glorias a Dios, estoy cada día más cerca de que las promesas de Dios se cumplan en mi vida, en mi ministerio, en mi familia, en la congregación, en Ebenecer. Puedo decir por la palabra de Dios que estamos cada día más cerca de que las promesas de Dios se realicen en esta iglesia para su gloria. Era zorra andarraja sola maquía, tía zorra maía la maquía. Por supuesto, ahí hay mucho cansancio, hay mucha fatiga en esos momentos de guerra, de batalla, que hace que la gente no pueda ver que ahí está cerca la victoria, la promesa. Ayer escribía, estaba un poco poeta, de pronto me vino esa inspiración poética. Después, a veces la polvadera que levantan las batallas hace que la gente en el medio del combate no pueda visualizar la tierra prometida que está tan cerca. Pero es el fragor del combate lo que hace que la gente no pueda ver que está tan cerca. Están ahí, está a un paso, está cerquita. Pero por esas circunstancias, situaciones, no lo ve. Por eso quiero animarte hoy, pueblo, iglesia de Ebenecer. No bajes los brazos, no te rindas. No te rindas, no bajes los brazos. Pelea un round más, no tires la toalla todavía. Puede suceder algo, algo puede pasar. Dios algo va a hacer, Dios algo va a hacer. Tus pies pisarán la tierra prometida, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Sigue, continúa. Yo profetizo en el nombre de Jesús que tu tierra, si así lo haces, tus pies pisarán en esa tierra, la tierra que Él te prometió. Aleluyas. ¿Estás ahí? Hace años atrás leí una historia, algo parecido, porque ya no me acuerdo muy bien y mi memoria no es tan buena que digamos, de un escalador de montañas, que a la tardecita iba escalando montañas. Le llegó la noche y allá en las alturas pierde pie y se comienza a deslizar de las montañas. Por supuesto tienen la seguridad, correaje, no sé cómo se llama, arnett, gracias Elías. Y de pronto la soga, no sé cómo va cayendo, la soga se tranca y queda trabado y queda colgado. La noche, por supuesto, en medio de la montaña no se ve nada. Escucha una voz: corta la cuerda. No veía nada,
nada, ni arriba, ni abajo, ni a los costados. Pero esa voz decía, corta la cuerda. Corta la cuerda. No se atrevió a hacerlo. Al otro día por la mañana los rescatistas encuentran el cadáver de este escalador muerto a 1 metro del piso. Estaba acá, pero él lo veía. Por temor no se animó a cortar la cuerda. ¿Qué tiene que ver con lo que estoy predicando? No sé, pero me gustó la historia. No, lo que voy es que en este caso, él no veía que su salvación en este caso estaba ahí a 1 metro. Su situación no le permitió ver que estaba a 1 metro de la tierra, de la salvación para su vida. A veces nosotros no nos damos cuenta que a veces estamos apenas a 1 metro de nuestra victoria. Estamos apenas a pocos metros de nuestra bendición, de lo que Dios nos prometió, de lo que Dios tiene para nosotros. Esta promesa de la tierra, Dios ya lo hizo a sus padres allá. A Abraham, a Isaac, a Jacob. Esa era una promesa vieja hecha. Tal vez hay promesas que Dios te hizo hace muchos años y que tú piensas que ya no se cumplirán más, que no se van a hacer, no se van a realizar. Dios es Dios de promesas. Dios es Dios de promesas. Si Él lo prometió, Él lo va a cumplir.